¿Qué dice, plebada? Bienvenidos a un nuevo video. Mazatlán, Sinaloa, el paraíso turístico que presume arenas doradas, atardeceres de postal, cruceros internacionales y hoteles de 5 estrellas. Pero mientras los reflectores se enfocan en el malecón, en las calles, en los barrios, en los mercados, otra historia se escribe a balazos, amenazas y billetes sucios. Hoy en Culacanazo News vamos a abrir la cloaca que las autoridades han intentado sellar a billetazos y silencio. Una red de corrupción institucional que empieza en la policía estatal, se extiende en tránsito, se cubre con uniformes municipales y termina sirviendo de escolta, operador y lavador de dinero para los intereses de los chapitos en Mazatlán. Te vamos a mostrar cómo la seguridad pública se convirtió en seguridad privada para capos disfrazados de empresarios, cómo los retenes de tránsito dejaron de ser filtros de seguridad para volverse casetas de asalto disfrazados de operativos, y cómo los comandantes hoy no protegen al pueblo, protegen las rutas, los negocios y las mochadas. Aquí no se habla de rumores, no se habla de cuentas, se habla de testimonios, de volantes, de atentados, de extorsiones documentadas, que gritan lo que los periódicos callan, que Mazatlán dejó de ser una ciudad libre y hoy es un tablero controlado desde la corrupción. ¿Quién es el Acapulco? ¿Por qué el brother, el neón, el netito y sus lacayos operan con total impunidad? ¿Quién protege los lavados millonarios en bares, marisquerías y desarrollos inmobiliarios mientras la ciudadanía lucha por sobrevivir? Esta no es una historia bonita, esta es la historia real de cómo una ciudad puede ser vendida pedazo a pedazo, mientras el turista aplaude desde su yate. Así que acomódate, porque lo que vamos a soltar aquí va a incomodar a más de uno. Esto es Culacanazo News, arrancamos. El inicio del desastre, los volantes que encendieron la mecha en Sinaloa. Cuando todo esto empezó a podrirse, o mejor dicho, a oler tan fuerte que ya no había manera de taparlo, no fue en una conferencia, ni en un operativo, ni mucho menos en un boletín de prensa. Fue en la calle. Volantes, papeles anónimos lanzados como metralla en las principales ciudades de Sinaloa, Culiacán y Mazatlán. Y no eran papelitos cualquiera, eran avisos de guerra. Ahí en blanco y negro se soltaron nombres que muchos ya susurraban, pero nadie se atrevía a gritar. Y uno de esos nombres era Jorge Octavio Cortés, alias el Acapulco, el verdadero operador de las sombras, el que movía hilos de empresarios, policías, políticos y el grupo de los chapitos. Todo mientras la mayoría seguía haciéndose pendeja, mirando para otro lado. ¿Quién es el Acapulco? Un fantasma bien vestido, un supuesto empresario exitoso detrás de sus trajes y sus edificios que mueven dinero sucio, compran voluntades y ordenan movimientos estratégicos en Mazatlán, mientras le ponen a sus servicios escoltas del mismísimo gobierno del estado, pagados con dinero público, pero usados para proteger intereses privados de una facción criminal. Porque sí, el Acapulco no se cuida con pistoleros de barrio, se cuida con oficiales de la policía estatal, uniformados, armados y autorizados para circular y patrullar como si fueran héroes, mientras en realidad protege negocios turbios, lavados inmobiliarios y rutas de traslado de productos. Y todo eso hasta hace poco nadie lo quería decir, ni las autoridades, ni la prensa local, ni los mismos policías que lo sabían, pero callaban por miedo o por lana. Pero los volantes lo revelaron todo. El documento, claro, directo y brutal, exhibía la estructura de corrupción en la policía estatal en Mazatlán, empezando por los nombres pesados. Ángel Ortega Rivera, alias el brother, el comandante Neón y los supervisores sucios que vendían la seguridad al mejor postor. Desde ahí, el juego dejó de ser político y pasó a ser una guerra de supervivencia interna.
porque los que estaban embarrados sabían que se había roto el silencio, y los que no sabían que o se alineaban o se lo iba a tragar el mismo sistema podrido que fingían no ver. Mientras era noticia se hablaba de turismo, inversión y seguridad, en las banquetas la gente ya sabía. Mazatlán estaba tomado desde adentro, y los volantes solo fueron el primer disparo, el primer aviso, porque lo que se venía detrás era la tormenta que todos negaban, pero que ya era imposible de frenar. La Policía Estatal de Mazatlán, vendida, alquilada y arrodillada. Mientras en el papel de la Policía Estatal de Mazatlán se presenta como la fuerza que protege la sociedad, en la calle el uniforme se ha convertido en otra forma de poder criminal, una charola, un arma y la bendición de los altos mandos para operar como sicarios de cuello blanco al servicio de quien pague mejor. Y en el centro de esa podredumbre está un nombre que se repite como eco entre pasillos y brechas: Ángel Ortega Rivera, alias el Brother. El Brother no es un comandante cualquiera, es el encargado de la zona sur de Mazatlán, el que maneja los hilos de la protección, el codo de piso, la asignación de escoltas fantasma y la venta descarada de la seguridad pública al mejor postor. Su cliente estrella, Jorge Octavio Cortés el Acapulco, operador financiero de los Chapitos. Su padrino político, el comandante Neón desde Culiacán, quien da las órdenes a distancia, asegurándose de que nada se mueve en la zona sur sin su visto bueno, ni sin su tajada. La estructura de corrupción que el Brother montó es tan descarada que hasta los mismos elementos lo murmuran en los retenes y en las cantinas. Un esquema donde los escoltas no protegen civiles honestos, sino narcoempresarios camuflados de inversionistas, a cambio de una buena feria mensual que se reparte desde los jefes hasta los halcones uniformados. ¿Quiénes son los operadores principales bajo el mando de Ángelo? Ramón Cárdenas, alias el Lince, ex municipal en tiempos del difunto comandante Malpica, experto en cobrar piso a los vendedores de la central de abastos de la Yar del Venadillo, un tipo de bajo perfil, pero con hambre insaciable de mordidas, cuotas y poder fácil. Rodrigo Hernández, alias el Halcón, supervisor de recorrido y coordinador de escoltas fantasmas. Su especialidad: ofrecer protección a empresarios, mientras también recoge mochadas a comerciantes y camiones cargados con producto que cruzan al puerto. Héctor Sañudo, mano derecha de Ángel, un comandante que, bajo la máscara de servidor público, extorsiona, cobra cuotas voluntarias y se pasea en negocios privados que operan como fachadas para lavar dinero. Toda esta red de corrupción opera bajo un sistema perverso. Los elementos que se niegan a seguir las órdenes de Ángelo son castigados, relegados o amenazados. Los que se alinean reciben su parte del boletín, protección a negocios, escoltas bien pagados, participación en cobros clandestinos y en muchos casos libertad para abusar de la población civil sin consecuencias. Mientras tanto, la ciudad de Mazatlán sigue vendiéndose como un paraíso turístico, donde la seguridad está garantizada, siempre y cuando pagues la cuota correcta al hombre correcto. Porque en la realidad, la verdadera autoridad de Mazatlán ya no se llama policía estatal, se llama dinero, billete. Y la factura la están pagando los ciudadanos honestos, los comerciantes de a pie y los vendedores que cada día se levantan a luchar contra un sistema que dejó de protegerlos para empezar a exprimirlos. La verdadera seguridad del centro histórico: ratas uniformadas. Mientras en los despachos del Ayuntamiento de Mazatlán se pasean diciendo que la ciudad es segura y que la policía trabaja por el bienestar de los ciudadanos, en el centro histórico la realidad es otra. Una realidad que se cuenta en voz baja, entre los locatarios, los vendedores ambulantes y los colonos cansados de ser carne de cañón. Hace apenas unas semanas se soltó el grito de hartazgo en redes sociales, donde un grupo de ciudadanos del centro histórico rompió el miedo y denunció abiertamente lo que muchos ya sabían: los policías del primer cuadro de Mazatlán no protegen,
roban, amenazan y golpean. Uno de los casos más indignantes fue el de vendedores de alcatraces, gente humilde que vive al día, cargando sus flores bajo el sol, quienes fueron interceptados por un escuadrón de policías. El resultado, le robaron alrededor de 12,000 pesos en efectivo, un celular y todo el producto que llevaban para vender. No los multaron, no los arrestaron legalmente, simplemente los asaltaron y para rematar los esposaron y golpearon como si fueran criminales, cuando su único delito era tratar de ganarse el pan decentemente. Los afectados, muertos de miedo porque en Mazatlán ya no sabe si tenerle más miedo al ratero o al policía, buscaron ayuda interna. Fueron a ver al comandante Francisco, alias el Panchón, el encargado de esa área, pero como era de esperarse, Panchón se lavó las manos, que si no hay pruebas, que si hay que denunciar, que si yo no puedo hacer nada, puro pinche teatro. Porque los mismos afectados identificaron plenamente a los policías agresores y para colmo, una de las oficiales implicadas presumía en voz alta sus fechorías, riéndose, diciendo que a ella no le pasaba nada porque estaba bien parada. La corrupción no solo es evidente, es descarada. Policías uniformados cobrando piso en pleno centro turístico. Elementos que deberían cuidar a la ciudadanía actuando como rateros protegidos por la charola. Bandos como Panchón cubriendo a sus locayos para no meter ruido a la corporación. Mientras tanto, los vendedores, los comerciantes pequeños, los mismos turistas quedan expuestos, sin protección real y sabiendo que si los asalta un policía no hay quien acudir. ¿Quién pone orden? Nadie. El secretario de Seguridad Pública, el presidente municipal, todos lo saben. O se hacen como que no ven, porque el negocio es redondo y el silencio se paga caro. Así Mazatlán sigue vendiendo su portal de paraíso turístico a nivel internacional. Pero en el corazón de su ciudad vieja, la policía ya se ha vuelto una extensión del crimen. Ya no es solo que los ciudadanos tengan miedo de salir de noche. Ahora también tienen miedo de quién debería protegerlos de día y de noche. Mazatlán, ciudad tomada por la corrupción oficial. Mientras los turistas bailan en las playas y se toman fotos en el malecón, una guerra silenciosa se libra en los despachos, en las patrullas y en las calles empolvadas de Mazatlán. Pero esta guerra ya no es entre buenos y malos. Aquí los malos visten uniforme no oficial, portan insignias del Estado y cobran sus quincenas de los impuestos del pueblo. Al centro de todo este granaje podrido está el comandante Ángelo Ortega Rivera, alias el Brother, que no solo dirige operaciones policiales, sino que vende la seguridad de Mazatlán como si fuera mercancía de temporada o como si fuera marisco. Bajo su mando, la policía estatal de Mazatlán no responde al Estado, responde a los intereses de los chapitos. ¿Y cómo funciona el sistema? Simple. El Brother, bajo las instrucciones directas del comandante Neones de Culiacán, asigna escoltas oficiales a empresarios fantasmas que en realidad son operadores financieros del crimen organizado. Uno de los más importantes es Jorge Octavio Cortés, alias el Acapulco, dueño del Grupo Universal Inmobiliario, un supuesto empresario que en realidad mueve dinero sucio, lava ganancias ilícitas y protege negocios que operan como fachadas para la estructura criminal. El trato es sencillo y sucio. 4 escoltas estafales, asignadas de manera oficial al Acapulco. 32,000 pesos mensuales por escolta. Dinero que nunca llega a las arcas del gobierno. Un jugoso moche para el Brother, para el León y para toda la cadena de mandos corruptos. Mientras tanto, los escoltas uniformados y armados son obligados a proteger casas de seguridad, negocios inmobiliarios y reuniones de operadores, sabiendo perfectamente que los resguardan no son vidas inocentes, sino operaciones criminales. Muchos escoltas ya se han querido salir, temiendo por su vida, pero nadie les concede el relevo, porque una escolta que se va es un negocio que se cae. Y en Mazatlán la seguridad ya no se mide en resultados,
se mide en pesos, en verdes. ¿Quiénes completan la red? El comandante Héctor Sañudo, mano derecha del brother, quien patrulla negocios clave en el bar Hazard de Culiacán y la masquería Los Anzuelos en Mazatlán, ambos señalados como puntos de lavado de dinero. Rodrigo Hernández, el halcón, que recolecta mochadas en la central de Abastos La Yarda, protegiendo el movimiento de mercancía especial por el puerto. Ramón Cárdenas, el Lince, el operador de piso más descarado, que se pasea por los mercados cobrando cuotas como si fuera patrón, no policía. Toda esta estructura opera bajo la fachada de seguridad pública, pero en realidad es un sistema de protección y enriquecimiento para la facción de los Chapitos en Mazatlán. Y los que no pagan cuota o los que estorban en el negocio ya saben cuál es su destino: amenazas, desapariciones o atentados. Así, Mazatlán se convirtió en una ciudad secuestrada por sus propios guardianes. Una tierra donde la policía ya no defiende al pueblo, defiende intereses criminales. Y mientras el turista se toma su margarita en la playa, los verdaderos dueños de la ciudad siguen operando en las sombras, con charola oficial, armas legales y la complicidad de quienes deberían proteger al pueblo. Cuando el dinero ya no alcanza, el atentado que destapó la podredumbre. En la guerra sucia del poder y la corrupción, todos terminan pagando la factura. Y a Ángelo, alias el brother, ya le llegó la suya. El 29 de enero en Mazatlán, en plena calle Genaro Estrada, justo frente a la iglesia San Francisco de Asís en la colonia de Salvador Allende, el brother fue emboscado y baleado. Un ataque que no fue obra de un grupo rival externo, fue una orden interna. La causa: falta de pagos a la facción de los Chapitos. El brother debía cuotas mensuales que garantizaban su protección y su permanencia en el cargo, 200,000 pesos mensuales, un precio por el cual podía seguir operando a sus anchas. Pero se atrasó, se hizo pendejo, o peor aún, se quiso hacer el vivo con los jefes equivocados. El resultado fue fulminante. 2 pistoleros del mismo grupo criminal fueron enviados a renunciarle a balazos, no a pedirle que se fuera, a ejecutarlo. Y fallaron por pura casualidad, un balazo en el brazo y la intervención rápida de un amigo que milagrosamente estaba cerca. Otoniel Barrón Valdés, el actual secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, quien casualmente, dicen las malas lenguas, está en la misma nómina de los complicidades. Lo levantaron, lo llevaron a recibir atención médica y el escándalo se quiso ocultar bajo la alfombra. ¿Y qué hizo el brother después de que intentaron matarlo? En vez de bajarle a su pedo, negoció de nuevo, pagó la deuda, pagó la multa por retraso, con pago de intereses, y siguió operando como si nada le hubiera pasado, como si no supiera que la próxima vez no habrá oportunidad de sobrevivir, no habrá segunda oportunidad, porque aquí el mensaje fue claro: no es tu charola, no es tu rango, no es tu lealtad, es el billete, el dinero, y si no pagas, no importa quién seas, te van a levantar como cualquier civil. El atentado no solo destapó la fragilidad del brother, destapó también que ya no hay respeto ni entre ellos mismos, que la traición corre por dentro, que la podredumbre ya es tan grande que no hay lugar seguro ni para sus propios socios. Hoy el brother sigue vivo, sigue operando, sigue cobrando, pero también sigue firmando su sentencia, porque en este mundo las segundas oportunidades se cobran y las traiciones no se olvidan. El verdadero cartel de tránsito, mordidas, retenes clandestinos y extorsión descarada. Cuando pensabas que lo más bajo del sistema era ver a la policía protegiendo narcos, te topas con la otra cloaca, la Dirección de Tránsito de Mazatlán, convertida en sucursal de extorsiones, manejada como empresa criminal por los propios mandos oficiales. Aquí no se necesita capucha ni armas largas para robarte. Aquí te asaltan con uniforme, placa y libreto de infracciones en mano. ¿Quién manda esta cueva de ratas? El famoso Netito, jefe de tránsito,
un operador de medio pelo heredero del poder podrido que dejó el difunto Malpica y el clan de Gargiola. Un tipo que se ha especializado en extorsionar turistas, comerciantes y todo aquel que se atreva a circular por Mazatlán sin pasar por la caja registradora de La Mordida. Bajo el netito operan piezas igual o más podridas. Lucero Ledesma, un tránsito conocido por su bajo perfil y su colmillo retorcido, encargada de coordinar retenes, disfrazados de operativos oficiales. Su chamba no es infraccionar, es cazar, poner a turistas, comerciantes y conductores, inventarles faltas y mocharlos en efectivo. Y si no pagan, amenazas, retención del vehículo o plantarle una multa inflada. El guacho, segundo al mando de tránsito, otro que se maneja como comandante de plaza, controlando zonas de cobro en avenidas clave, bares, zonas turísticas y comercios pesados. Otoniel, director de la policía municipal, que se hace de la vista gorda, protegiendo todo este desmadre, asegurándose de que la cuota semanal llegue limpiecita y sin faltantes. El sistema es sencillo: retenes falsos montados a ciertas horas y en puntos estratégicos. Detienen a turistas o trabajadores bajo cualquier pretexto. Piden entre 500 a 5,000 pesos para dejarlos ir. El dinero no se reporta, se reparte entre Lucero, Netito y sus lacayos. Lo que no se paga ahí mismo se convierte en amenaza o abuso. ¿Alguna queja? Olvídalo. La misma estructura que roba, investiga y absuelve. Si te quejas en el módulo, nadie mueve un dedo. Si te acercas a derechos humanos, te topas con muros de complicidad, porque aquí la mordida no es accidente, es política oficial. Y por si fuera poco, Lucero Ledesma ha sido exhibida públicamente en redes por abuso de autoridad y amenazas. El resultado, nada. Protegida, premiada, movida de zona para seguir exprimiendo gente. Mientras el ayuntamiento sigue presumiendo seguridad y orden, el verdadero Mazatlán es una trampa cazabobos, donde cada patrulla, cada tránsito y cada operativo es una oportunidad para sangrar al ciudadano. En esta ciudad, el verdadero cartel no siempre anda en troca blindada. A veces viene en una moto, una patrulla con gorra de tránsito y la libreta lista para vaciar tu cartera. Mazatlán a la venta, extorsión, lavado de dinero y negocios podridos bajo protección oficial. Mientras los discursos oficiales hablan de progreso y desarrollo turístico, Mazatlán se sigue vendiendo a pedazos, y no precisamente a los inversionistas, sino a los criminales, con ayuda de sus propios policías. La extorsión ya no es casual, es industria, es sistema, es la verdadera columna vertebral del poder en Mazatlán. El centro de este mugrero está en la yarda del Venadillo, el mercado de abastos más importante del puerto, y los bares, marisquerías y negocios turísticos que, lejos de ser meras empresas locales, son fachadas para lavar dinero, mover mercancía sucia y financiar estructuras criminales. ¿Quién protege todo esto? Los mismos nombres de siempre. Rodrigo Hernández, alias el Halcón, que cobra piso a los locatarios de la yarda. Coordina la protección de cargas especiales que salen en trailers hacia otros puntos de la República. Ramón Cárdenas, alias el Lince, quien va negocio por negocio pidiendo cooperaciones voluntarias, que en realidad son cuotas de derecho de piso disfrazadas de donativos. Héctor Sañudo, el comandante que protege movimientos de efectivo, escolta dinero sucio que va de las bodegas al banco y mantiene vigilados los negocios estratégicos como el Bar Hazard y la marisquería de los Anzuelos. Estos comandantes no operan al margen de la ley, ellos son la ley, pero para los que pagan, no para el ciudadano común. ¿Cómo funciona el sistema? Cada semana se recolecta dinero de los vendedores grandes y pequeños. Se protegen camiones cargados de producto que sale de la yarda hacia el norte del país. Los pagos se reparten, una para los comandantes, otra para sus jefes, otra para la plaza. Los negocios que cooperan operan en paz, los que no reciben visitas, amenazas, clausuras inventadas o de plano les cae un operativo hasta que entiendan.
El dinero sucio no solo se mueve en bolsas o cajas de cartón, se lava a través de bares, restaurantes y marisquerías de fachada decente, negocios como Bar Cázar en Tres Ríos, Culiacán, Marisco Los Anzuelos en Mazatlán, ambos protegidos, vigilados y operados con impunidad total. Mientras los turistas disfrutan sus camaroncitos a la diabla, adentro se están lavando millones de pesos del crimen organizado. Mientras los comandantes brindan, comen y se reparten el pastel, y el ciudadano que vende cocos, flores, pescados, mariscos en un carrito, ese sí es extorsionado, detenido, amenazado y arrenado si no paga. Porque en Mazatlán el crimen no se esconde en las esquinas oscuras. Se sienta a cenar en los restaurantes y levanta la copa mientras brinda con los mismos que deberían combatirlo. Y mientras todo esto sucede, el gobierno municipal sigue callado. El estatal finge que no ve y el federal ni se asoma. Porque en este juego, los únicos que no tienen lugar en la mesa son los ciudadanos que trabajan honradamente. El hartazgo crece, la olla a presión que ya nadie puede tapar. Mazatlán está en calma, pero es una calma falsa. Una calma de miedo, de rabia contenida, de impotencia acumulada. Porque mientras los comandantes se reparten la ciudad como botín, mientras los escoltas cuidan narcoempresarios en lugar de cuidar a los ciudadanos, mientras los tránsitos cazan turistas para engordar sus bolsas sucias, la gente que vive aquí, la raza que trabaja aquí, la que pone su puesto cada mañana en la banqueta, ya está harta. Ya no son rumores, ya no son quejas anónimas, ahora son denuncias abiertas, videos grabados con el celular escondido, volantes lanzados en las calles, conversaciones en los cafés y en los mercados. La ciudad sabe, la ciudad ya entendió que el enemigo no viene de fuera. El enemigo viste con uniforme, cobra quincena pública y maneja una patrulla oficial. Y aunque los altos mandos aún se reparten abrazos hipócritas, aunque salgan a las cámaras a decir que Mazatlán está seguro, ellos también saben la verdad, que su tiempo se está acabando. Porque en el fondo, hasta los mismos policías rasos, los que no están coludidos, ya están hartos de cargar con todo lo que sus jefes corruptos hacen. Porque hasta los locatarios más humildes saben que la mordida de hoy será el hambre de mañana. Porque hasta los turistas ya empiezan a preguntarse por qué en una ciudad tan bonita huele tan mal debajo de su maquillaje. Mazatlán es hoy una olla a presión, una olla que los Acapulcos, los Brothers, los Neones, los Netitos, los Luceros, los Guachos y todos sus cómplices creen que pueden seguir tapando con billetes y miedo. Pero hasta el miedo se gasta, y cuando la presión reviente, no habrá escolta, ni charola, ni operativo de última hora que lo salve, porque tarde o temprano el pueblo que trabaja, que sufre y que sobrevive, va a pasarles la factura. Y esa factura no se paga con mordidas, se paga con historia. Hoy te mostramos la otra cara de Mazatlán, lo que no sale en las postales ni en los noticieros de horario estelar. Te mostramos cómo el uniforme perdió su dignidad, cómo la patrulla cambió de bando y cómo el ciudadano de a pie quedó atrapado entre las mordidas, las extorsiones y el miedo institucionalizado. Aquí ya no hace faltar buscar culpables entre los forasteros. Aquí los culpables llevan placa, firman nómina oficial y jura proteger un pueblo que traicionan cada día. La policía estatal, la dirección de tránsito, los mandos municipales, los negocios lavadores, los bares cómplices. Todos forman parte de una misma red, tejida con saliva de discurso y amarrada con sangre de pueblo. Pero también te decimos algo claro, el miedo ya no es eterno, la impunidad no es infinita y la paciencia del pueblo tiene fecha de caducidad. Mazatlán no va a despertar porque la avisan desde un escritorio. Va a despertar porque ya le están quitando el pan de la boca a punta de charola, porque ya no alcanza el maquillaje turístico para tapar la pestilencia que sale de sus propias oficinas de gobierno. Hoy el turista aplaude en la playa, pero en los barrios, en los mercados, en los callejones, el pueblo ya cuenta los días. Aquí seguimos documentando lo que otros callan, contando lo que no conviene decir.
y dejando claro que Mazatlán, la verdadera tormenta, aún no empieza, pero ya se siente en el aire. Esto es Culacarazo News, seguimos al tiro. Y pues plebada, llegamos al final de este video, les mando un saludazo, cuídense mucho, los links de mis redes sociales están en mi perfil, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Estamos a la orden y los veo en un próximo